Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Hora duodécima. 18 horas 47 minutos. Plinio había estado todo el día controlando la frecuencia de los temblores. Para ser exactos, Alexion, su secretario, sentado en una mesa de la biblioteca del almirante con un reloj de agua a un lado y un cuenco con vino al otro, lo había estado haciendo por él. El hecho de que se tratara de un día festivo no suponía ninguna diferencia en la rutina del almirante. Trabajaba independientemente del día que fuera. Solo en una ocasión se había apartado de sus lecturas y dictados a media mañana, y había sido con el fin de despedirse de sus huéspedes y acompañarlos hasta el puerto para asegurarse de que embarcaban en sus naves. Lucio Pomponiano y Livia volvían a Stabias, al otro lado de la bahía, y habían quedado en llevar con ellos en su modesta embarcación a Rectina hasta Villa Calpurnia, en Herculano. Pidio Casco, sin su esposa, volvería en su Liburnia a Roma para asistir a una reunión del consejo con el emperador. Queridos y viejos amigos, los había abrazado de corazón. Pomponiano podía ponerse pesado, pero su padre, el gran Pomponiano Secunto, había sido el superior de Plinio, y éste sentía que tenía una deuda de honor con la familia. En cuanto a Pedio y Rectina, su generosidad hacia él no conocía límites. Difícilmente habría podido acabar su historia natural estando fuera de Roma de no haber tenido acceso a su biblioteca. Justo antes de subir a bordo, Pedio lo había cogido del brazo. Plinio, no he querido mencionarte antes, le había dicho, pero ¿estás seguro de que te encuentras bien? Demasiado gordo, había susurrado Plinio. Eso es todo. ¿Qué dicen tus médicos? ¿Médicos? No permitiré que se me acerquen esos farsantes griegos. Solo un médico puede matar a un hombre con total impunidad. Pero mírate, hombre, ¿y tu corazón? En caso de dolencia cardíaca, la única esperanza reside sin duda en el vino. Deberías leer mi libro. Y esa, mi querido Pedio, es una medicina que puedo administrarme solo. El senador lo había mirado y había añadido gravemente: el emperador está preocupado por ti. Sin duda, aquellas palabras le habían provocado una punzada en el corazón. Era miembro del Consejo Imperial, así que, ¿por qué no lo habían llamado a la reunión a la que Pedio se apresuraba a acudir? ¿Qué sugieres? ¿Qué me tienes por una reliquia del pasado? Pedio no había dicho nada. Su silencio lo decía todo. De repente había abierto los brazos y el almirante lo había abrazado dándole palmadas en la espalda con su gordezuela mano. Cuídate, viejo amigo. ¿Y tú?
Para su vergüenza, cuando Plinio deshizo el abrazo, tenía la mejilla húmeda. Había permanecido en el muelle observando hasta que los navíos se perdieran de vista. Aquello parecía ser lo único de lo que era capaz en esos días, ver partir a los demás. La conversación con Pedio lo había acompañado durante todo el día, mientras de vez en cuando entraba y salía de la terraza arrastrando los pies para comprobar en la biblioteca las pulcras anotaciones de Alexion. El emperador está preocupado por ti. Al igual que el dolor del costado, tampoco desaparecía. Como siempre, se refugió en sus observaciones. El número de episodios armónicos, como había decidido llamar a los temblores, se había incrementado claramente. 5 en la primera hora, 7 en la segunda, 8 en la tercera y así sucesivamente. Más sorprendente todavía había sido el aumento de su duración. Si al comienzo del día había demasiado breves para medirlos, a partir del mediodía, Alexion había podido usar la exactitud del reloj de agua para calcularlos. Primero, 1/10 parte de una hora. Luego, 1/15, hasta que por fin, en la 11ª hora, solo había registrado un temblor. La vibración del vino ya no había cesado. Debemos cambiar nuestra nomenclatura, murmuró Plinio, inclinándose sobre el hombro del esclavo. Llamar episodios a semejante manifestación ya no basta. Y en correspondiente proporción con los movimientos de la Tierra, como si el hombre y la naturaleza estuvieran unidos por un vínculo invisible, también habían empezado a llegar informes de disturbios en las ciudades. Peleas en las fuentes públicas, cuando el suministro racionado de primera hora había finalizado sin que todo el mundo hubiera podido llenar sus recipientes. Una mujer apuñalada a causa de 2 ánforas de agua. Agua. Por un borracho a las puertas del templo de Augusto. En esos momentos se decía que pandillas armadas merodeaban cerca de las fuentes en busca de pelea. Plinio nunca había tenido dificultades a la hora de impartir órdenes. Esa era la esencia del mando. Decretó que se cancelara el sacrificio vespertino a Vulcano y que la hoguera del foro fuera desmantelada sin pérdida de tiempo. Una reunión multitudinaria por la noche equivalía a buscarse problemas. En cualquier caso, resultaba muy arriesgado montar un gran fuego en el centro de la ciudad, cuando en las fuentes no había ni una gota de agua, y la sequía había hecho que las casas fueran tan inflamables como astillas. A los sacerdotes no les gustará, dijo Antión. El capitán de la nave insignia se había reunido con Plinio en la biblioteca. Julia, la hermana viuda del almirante, que se ocupaba de los asuntos domésticos por él, también estaba en la estancia sosteniendo una bandeja con ostras y una jarra de vino para la cena. Di a los sacerdotes que no tenemos elección. Estoy seguro de que Vulcano, desde su forja, nos perdonará. Molesto, Plinio se masajeó el brazo. Lo notaba entumecido. Que todos los hombres, aparte de las dotaciones de patrulla,
permanezcan acuartelados en sus barracones a partir del anochecer. De hecho, quiero que se imponga un toque de queda en todo mi seno, desde la puesta del sol hasta el amanecer. Todo el que se ha hallado en la calle debe ser detenido y multado. ¿Entendido? Sí, almirante. ¿Se han abierto ya las compuertas de los depósitos? Se debe estar haciendo en este momento, almirante. Plinio gruñó. No podían permitirse otro día como aquel. Todo dependía de lo que duraran las reservas de agua. Tomó una decisión. Voy a echar un vistazo. Julia se le acercó con la bandeja, preocupada. ¿Estás seguro de que es sensato, hermano? Deberías quedarte a cenar y descansar. No me sermonees, mujer. El rostro de su hermana se descompuso y Plinio se arrepintió al instante del tono utilizado. La vida ya había maltratado lo suficiente. Tras ser humillada por el canalla de su esposo y su horrible querida, se quedó viuda con un niño del que ocuparse. Eso le dio una idea y añadió con amabilidad. Perdóname, Julia. He hablado con demasiada brusquedad. Cayo. Me llevaré a Cayo conmigo si eso te hace feliz. Al salir, llamó a su secretario, Altman. ¿No hemos recibido todavía señal de respuesta de Roma? No, almirante. El emperador está preocupado por ti. No le gustaba ese silencio. Plinio había engordado demasiado para usar litera, así que se trasladó en carruaje, uno de 2 plazas, con Cayo encajonado a su lado. En comparación con su robicundo y corpulento tío, parecía pálido y frágil como un fantasma. El almirante le dio un cariñoso apretón en la rodilla. Había nombrado al muchacho su heredero y lo había puesto en manos de los mejores tutores de Roma. Quintiliano para literatura e historia, y a Esmirno Nicetes sacerdos para la retórica. Le estaba costando una fortuna, pero le decían que el chico era brillante, aunque nunca llegaría a ser soldado, sino abogado. Una escolta de marinos con casco y coraza corría a ambos lados del carruaje, despejando el camino por las estrechas calles. Unos cuantos individuos se mofaron. Alguien escupió. ¿Qué pasa con nuestra agua? Mirad a ese bastardo. Seguro que no tiene sed. Cayo preguntó. ¿No sería mejor correr las cortinas, tío? No, muchacho. Nunca des lugar a que crean que estás asustado. Sabía que aquella noche las calles se llenarían de gente enfurecida. No solo allí, también en Nápoles, Nola y las demás ciudades, especialmente durante un festival público. Puede que la naturaleza nos esté castigando por nuestro egoísmo y avaricia, se dijo. A todas horas la torturamos con hierro, piedra y fuego. La excavamos y arrojamos sus restos al mar.
Le clavamos túneles y le arrancamos las entrañas, y todo para poder lucir alguna joya en el meñique. ¿Quién podría reprocharle que de vez en cuando se estremeciera su furia? Pasaron por el puerto. Se había formado una larguísima cola de gente que esperaba ante la fuente. Se les había permitido llevar un solo recipiente, y a Plinio se le hizo evidente que 1 hora no sería tiempo suficiente para que todos pudieran recibir su ración. Los que estaban primero ya se habían hecho con ella y se marchaban presurosos, aferrando sus recipientes como si transportaran oro. Esta noche tendremos que prolongar el suministro y confiar en que nuestro joven aguador haya conseguido efectuar las reparaciones tal como prometió. ¿Y si no lo consigue, tío? Entonces, mañana por la mañana, esta ciudad será pasto de las llamas. El carruaje ganó velocidad cuando dejaron atrás la multitud y enfilaron la calle. Traqueteó al cruzar el puente de madera y volvió a aminorar al subir la pendiente que conducía a Piscina Mirabilis. Brincando en su asiento, Plinio creyó que iba a desmayarse y seguramente dio una cabezada, porque lo siguiente que vio fue que entraban en el patio del depósito ante los arrebolados rostros de una docena de soldados de la marina. Les devolvió el saludo y se apegó con dificultad, apoyándose en el brazo de Cayo. Si el emperador me retira el mando, pensó, moriré con tanta seguridad como si ordenara a uno de mis pretorianos que me cortara la cabeza. Nunca más escribiré otro libro. Mi fuerza vital se desvanece. Estoy acabado. ¿Te encuentras bien, tío? Me encuentro perfectamente, Cayo. Gracias. Viejo idiota, se reprochó a sí mismo. Estúpido y crédulo tembloroso. Una frase de Pedio Casco, una reunión del Consejo Imperial a la que no te llaman y te derrumbas. Insistió en bajar los peldaños del depósito sin ayuda. La luz declinaba y el esclavo que lo precedía iluminaba con una antorcha. Hacía años que no había estado allí. Entonces los pilares estaban casi sumergidos y el rugido del agua había ahogado toda conversación. Pero en ese momento resonaba igual que una tumba. Sus dimensiones resultaban formidables. El nivel del agua había descendido tanto bajo sus pies que no la distinguió hasta que el esclavo sostuvo la antorcha sobre la superficie, semejante a un espejo, y él vio reflejada la imagen de su rostro, quejumbroso y ajado. Se dio cuenta de que también el depósito vibraba ligeramente, igual que el vino. ¿Qué profundidad tiene? 5 metros, almirante. Plinio contempló el reflejo. ¿Acaso hay algo más notable en todo el mundo? Murmuró. ¿Qué has dicho, tío? Si tenemos en cuenta el abundante suministro de agua que abastece nuestros edificios públicos, baños, estanques, acequias, casas particulares, jardines y propiedades campestres,
Si pensamos en las distancias que ha de viajar el agua antes de llegar, en los arcos construidos, los túneles perforados en las montañas, los desniveles trazados a través de los valles, entonces deberemos admitir sin duda que no ha habido nada más notable en el mundo que nuestros acueductos. Y me temo que me cito a mí mismo como de costumbre. Echó la cabeza hacia atrás. Dejad que esta noche fluya la mitad del agua. Mañana por la mañana dejaremos ir la otra mitad. Y luego, ¿qué? Luego, mi querido Cayo, luego deberemos confiar en tener un día más propicio. En Pompeya, el fuego para Vulcano estaba listo para ser encendido tan pronto como oscureciera. Sin embargo, antes de que llegara ese momento, debían tener lugar los habituales espectáculos en el foro, supuestamente pagados por Popidio, pero en realidad financiados por Ampliato. Una corrida de toros, una lucha de 6 gladiadores y boxeo al estilo griego. Nada demasiado sofisticado, solo más o menos una hora de diversión para los votantes, mientras esperaban que cayera la noche. El tipo de espectáculo que se esperaba de un edil a cambio del privilegio del cargo. Corelia fingía encontrarse mal. Había permanecido en cama mirando cómo los haces de luz que se filtraban por los postigos recorrían la pared a medida que el sol declinaba, mientras pensaba en la conversación que había espiado y en Atilio, el ingeniero. Había notado el modo en que él la había mirado, tanto en Miceno, el día anterior, como aquella mañana, mientras se bañaba. Amante, vengador, rescatador, víctima trágica. Se lo imaginó brevemente en todos esos papeles, pero la fantasía siempre terminaba deshaciéndose ante la misma brutal combinación de factores. Ella lo había empujado a la órbita de su padre, y en ese momento su padre planeaba asesinarlo. Si moría, ella tendría la culpa. Escuchó el ruido de los que se disponían a marcharse. Oyó a su madre llamándola y sus pasos en la escalera. Cogió rápidamente la pluma que había escondido bajo la almohada, se la introdujo en la garganta y vomitó ruidosamente. Cuando Celsia entró, Corelia señaló el contenido del cuenco e hizo un gesto de impotencia. Su madre se sentó en la cama y apoyó la mano en la frente de su hija. «Oh, mi pobre pequeña, qué caliente estás. Debería llamar al médico». «No, no lo molestes. Una visita de Pomponio Magoniano, con sus pociones y purgas, era suficiente para enfermar a cualquiera. Lo que necesito es dormir. La culpa ha sido de ese interminable banquete. He comido demasiado. Pero, cariño, si apenas has probado bocado». «No es verdad». Su madre alzó un dedo en señal de advertencia. Alguien más subía. Corelia se preparó para un enfrentamiento con su padre. No iba a ser fácil de engañar. No obstante, se trataba solo de su hermano, vestido con su larga túnica de sacerdote de Isis. La joven percibió el olor a incienso que él desprendía. «Apresúrate, Corelia,
nos está llamando. No hacía falta que dijera de quién se trataba. Está enferma, terció la madre. ¿Lo está? Aún así tiene que acompañarnos. No le va a gustar. Ampliato gritó desde el piso de abajo y se sobresaltaron. Miraron hacia la puerta. ¿No puedes hacer un esfuerzo, Corelia?, preguntó su madre. Por él. En otra época, los tres habían formado una alianza. Se habían reído de él a sus espaldas, de sus cambios de humor, de sus arranques de ira, de sus obsesiones. Sin embargo, en los últimos tiempos, eso se había acabado y su triunvirato doméstico se había hecho añicos bajo la implacable furia paterna. Habían tenido que recurrir a tácticas individuales para sobrevivir. Corelia había visto a su madre convertirse en la perfecta ama de casa romana y colocar una efigie de Livia en su dormitorio mientras su hermano se entregaba a su culto egipcio. ¿Y ella? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Casarse con Popidio y procurarse así un segundo amo? ¿Ser aún más esclava de lo que su padre había llegado a ser? Se parecía demasiado a Ampliato para no luchar. «Marchaos los dos», contestó amargamente. «Llévate el cuenco de vómito y enséñaselo si quieres, pero no pienso ir a ese estúpido espectáculo». Se tumbó y se volvió la cara a la pared. De abajo llegó otro bramido. Su madre dejó escapar un suspiro mártir. «Está bien, se lo diré». Era exactamente como el ingeniero había previsto. Después de haberlos conducido hacia la cumbre durante unos kilómetros, el canal del acueducto giraba bruscamente hacia levante, justo cuando el terreno empezaba a elevarse hacia el Vesubio. La calzada giraba con él, y por primera vez estuvieron dando la espalda al mar y mirando tierra adentro, hacia las lejanas estribaciones de los Apeninos. A partir de ese momento, la conducción de Pompeya se alejaba más a menudo de la calzada, abrazando las irregularidades del terreno, ondulando a un lado y a otro a lo largo de su camino. Atilio se extasió ante la silueta de los acueductos. Las vías romanas se abrían paso en línea recta entre la naturaleza, venciendo toda oposición, pero los acueductos, que debían mantener una inclinación equivalente al grosor de un dedo cada 100 metros, más, y el caudal resquebrajaría las paredes, menos, y el agua se estancaría. Estaban obligados a seguir las ondulaciones del suelo. Las obras más destacadas, como el puente de triple arco del sur de Galia, el más alto del mundo, que sostenía el acueducto de Nemausus, se hallaban con frecuencia fuera de la vista humana. A veces las águilas que planeaban en las corrientes cálidas de aire sobre los solitarios paisajes montañosos eran las únicas que podían apreciar la verdadera majestad de lo que el hombre había forjado. Habían dejado atrás el entramado de campos centuriados y estaban penetrando en los dominios de las viñas pertenecientes a las grandes fincas. Las desvencijadas cabañas de los pequeños propietarios de las llanuras
con sus escasas ocas y gallinas picoteando por el suelo. Habían dado paso a elegantes casas de campo con techos de teja roja que salpicaban las lomas inferiores de la montaña. Observando los viñedos desde su caballo, Atilio se sintió abrumado ante tanta abundancia, tanta fertilidad a pesar de la persistente sequía. Se había equivocado de profesión. Debía olvidarse del agua y dedicarse al vino. Las cepas habían desbordado los cultivos y trepaban por todos los muros y árboles a su alcance, envolviéndolos en frondosas cascadas de verde y púrpura. Pequeños y blancos rostros de Baco, tallados en mármol para ahuyentar a los malos espíritus, y con los ojos y bocas perforados, colgaban quietos en el aire, atisbando a través de la vegetación, como emboscados dispuestos al asalto. Era tiempo de vendimia, y los campos estaban llenos de esclavos subidos a escalas, esclavos doblados bajo el peso de los cestos de uvas que llevaban a la espalda. Atilio se preguntó cómo iban a conseguir recolectar toda la vid antes de que se estropease. Llegaron a una gran villa que dominaba la llanura hasta la bahía, y Brevix preguntó si podían detenerse para descansar. De acuerdo, pero poco rato. Atilio desmontó y estiró las piernas. Cuando se enjugó el sudor de la frente, vio el dorso de su mano manchado de gris, y al ir a beber se dio cuenta de que tenía los labios secos y agrietados. Polites había llevado una hogaza a unas cuantas salchichas grasientas que comió con apetito. Los efectos de un poco de comida en el estómago vacío resultaban, como siempre, sorprendentes, y notó que a cada bocado se le levantaba el ánimo. Allí era donde siempre le gustaba estar, no en alguna sucia ciudad, sino en el campo, en las ocultas arterias de la civilización, bajo un cielo sin trampa. Vio que Brevix se hallaba sentado, solo, y se acercó. Partió un pedazo de pan y se lo ofreció con unas cuantas salchichas. Brevix dudó, asintió y las tomó. Iba desnudo de cintura para arriba y tenía el pecho surcado de cicatrices. ¿Qué tipo de gladiador eras? Adivínalo. Hacía mucho que Atilio no había ido a los juegos. ¿No eras un retiarius?, dijo al fin. No te veo utilizando una red y un tridente. Tiene razón. Un trax, entonces. O puede que un murmilio. Un trax llevaba un escudo pequeño y una espada corta y curvada. Un murmilio era un luchador más pesado, armado igual que un soldado de infantería con un gladio y un escudo rectangular completo. Los músculos del brazo izquierdo de Brevis, presumiblemente el brazo del escudo, destacaban tanto como los del derecho. Yo diría que un murmilio. Brevis asintió. ¿Cuántas peleas? 30. Atilio estaba impresionado. Pocos hombres sobrevivían a 30 enfrentamientos. Eso equivalía a 9 o 10 apariciones en la arena. ¿En qué cuadrilla estabas? En la de Aleio Nigido. He peleado por toda la bahía, principalmente en Pompeya, también en Nuceria y en Nola.
Cuando me gané la libertad, me fui con Ampliato. ¿No te convertiste en entrenador? No, Aguador, repuso en voz baja. Ya he visto suficientes muertes. Se puso en pie con agilidad, de un solo y fluido movimiento, y se acercó a los demás. No costaba imaginarlo entre el polvo de un anfiteatro, y Atilio comprendió cuál había sido el error de sus oponentes. Pensar que se trataba de un individuo grande y lento, patoso. Sin embargo, era ágil como un gato. El ingeniero tomó otro trago. Podía divisar al otro extremo de la bahía las rocosas islas de Miceno, la pequeña Procita y la alta montaña de Enaria. Entonces, por primera vez, se percató de que las aguas estaban agitadas. Pequeñas crestas de espuma habían aparecido donde los diminutos navíos estaban desparramados igual que limaduras en el resplandeciente y metálico mar. Sin embargo, ninguno había izado velas. Y eso era extraño, pensó, muy extraño. Pero ahí estaba. No había viento. Había oleaje, pero no viento. Otro misterio de la naturaleza para ser estudiado por el almirante. El sol empezaba a ocultarse tras el Vesubio. Un águila conejera, pequeña, poderosa, famosa por no emitir nunca un grito, planeaba en amplios giros sobre el tupido bosque. Pronto se dirigirían hacia las sombras, lo cual estaría bien, pensó, porque significaría menos calor, pero también más porque señalaría que faltaba poco para el anochecer. Acabó el agua y llamó a los hombres para que se pusieran en marcha. El silencio reinaba en la gran casa. Siempre podía decir cuando su padre no estaba, porque parecía como si todo el lugar dejara de contener el aliento. Se echó una capa sobre los hombros y volvió a escuchar a través de los postigos antes de abrirlos. Su cuarto daba al poniente. Al otro extremo del patio, el cielo brillaba tan rojo como un tejado de terracota, y el jardín, bajo su balcón, se hallaba en sombras. La pajarera seguía cubierta por un lienzo y lo retiró para que los pájaros tuvieran un poco de aire. Entonces, siguiendo un impulso, nunca había pensado en ello hasta ese momento, corrió al pestillo y abrió la puerta lateral de la jaula. Volvió al interior del cuarto y observó. El hábito de la cautividad resultaba difícil de vencer, y los jilgueros tardaron unos segundos en comprender la oportunidad que se les presentaba. Al final, un pájaro más audaz que los demás se deslizó de su percha y saltó al dintel de la puerta. Giró la cabecita emplumada, de rojo y negro hacia Corelia. Guiñó sus brillantes y oscuros ojos y se lanzó a los cuatro vientos. Batió sus alas y se produjo un destello dorado en la penumbra. El ave cruzó el jardín y fue a posarse en las tejas del muro del frente. Otro pájaro fue hasta la puerta y voló, y luego otro y otro. A Corelia le habría gustado quedarse para verlos escapar a todos, pero en vez de eso cerró los postigos. Le había dicho a su doncella que podía marcharse al foro con el resto de los esclavos. El pasillo de su habitación se encontraba desierto, al igual que la escalera y el jardín donde su padre había mantenido lo que él había pensado que era una conversación secreta.
Lo cruzó a toda prisa, manteniéndose cerca de las columnas, por si se encontraba con alguien. Pasó por el atrio de su antigua casa y giró hacia la tablilla, al tablinum. Allí era donde su padre hacía sus negocios, donde recibía por la tarde, donde se reunía, solo o en un grupo, hasta que los tribunales abrían. Momento en que salía a la calle y era seguido por su séquito de pensionarios. Era un símbolo de poder de Ampliato que la estancia tuviera no una, sino 3 cajas fuertes de recia madera tachonada, de bronce, sujetas al suelo mediante pasadores de hierro. Corelia sabía dónde se guardaban las llaves, porque en épocas anteriores y más felices, o acaso se había tratado de un ardid para que él convenciera a sus asociados de lo encantador que era. A ella se le había permitido entrar y sentarse a los pies de su padre mientras él trabajaba. Abrió el cajón del escritorio y allí estaban. La caja de los documentos se encontraba en la segunda caja fuerte. No se molestó en desenrollar los pequeños pergaminos, sino que los metió directamente en el bolsillo de la capa. Cerró la caja fuerte y devolvió la llave a su lugar. La parte más arriesgada había terminado y se permitió un momentáneo respiro. Tenía preparada una excusa en caso de que la pillaran. Había decidido reunirse con los demás en el foro. No obstante, no había nadie a la vista. Cruzó el patio, bajó la escalera, pasó ante la piscina con su bonito surtidor y por el comedor donde había tenido que soportar aquel terrible festín y rodeó rápidamente las columnas hasta la sala pintada de rojo de los Popidio. Pronto se convertiría en la señora de todo aquello. ¡Qué desagradable pensamiento! Un esclavo estaba encendiendo los candelabros de bronce, pero se retiró respetuosamente hacia la pared para dejarla pasar. Una cortina, otra, una serie de estrechos peldaños y, de repente, se halló en un mundo totalmente distinto. Techos bajos, paredes toscamente encaladas, olor a sudor. Las dependencias de los esclavos. Oyó que un par de hombres charlaban en alguna parte y el entrechocar de casos de hierro. Después, para su alivio, el relincho de un caballo. Los establos se hallaban al final del corredor. Resultaba como ella había pensado. Su padre había decidido que sus invitados fueran al foro en literas y habían dejado las monturas. Acarició el hocico de su favorita, una yegua de la bahía, y le susurró. Ensillarla era tarea de esclavos, pero los había observado lo bastante a menudo para saber cómo se hacía. Mientras ella le apretaba la cincha bajo la barriga, el caballo se movió y golpeó la puerta de madera de la cuadra. Corelia contuvo el aliento, pero nadie apareció. Tranquila, chica, tranquila, susurró de nuevo al animal. Solo soy yo. Todo va bien. La entrada de la cuadra daba directamente a un lado de la calle. Hasta el más leve de los sonidos le pareció absurdamente alto. El golpe de la barra de hierro cuando la levantó, el chirrido de los goznes, el golpeteo de los cascos de la yegua en los adoquines mientras la sacaba. Un hombre que se apresuraba por la acera de enfrente la miró, pero no se detuvo. Probablemente llegaba tarde a su cita para presentar el sacrificio. Desde el foro le llegó el ruido de la música y, a continuación, un grave rugido,
como una ola al romper. Subió a la grupa del caballo. Nada de decoroso montar de lado esa noche. Iba sentada con las piernas abiertas, igual que un hombre. Una sensación de libertad sin límites se apoderó de ella. La calle, aquella vulgar calle con sus comercios de zapateros, remendones y sastres por las que había caminado tantas veces, se había convertido en la frontera del universo. Sabía que si vacilaba un segundo más, el pánico la vencería definitivamente. Apretó las rodillas en los flancos del animal y tiró de las riendas con fuerza en dirección contraria al foro. En el primer cruce giró a la izquierda otra vez y siguió por calles secundarias. Y solo cuando calculó que se hallaba lo bastante lejos de su casa para evitar toparse con alguien, salió a la vía principal. Otra salva de aplausos le llegó desde el foro. Remontó la colina, dejó atrás los destierros, los desiertos baños que estaban construyendo su padre, el Castello Unaquae, y pasó bajo el arco de la puerta de la ciudad. Inclinó la cabeza al pasear ante la garita de aduanas, echándose la capucha de la capa hacia adelante. Salió de Pompeya y tomó la ruta hacia el Vesubio.